En la lección de hoy, la Biblia nos muestra que los seguidores de Jesús están diariamente bajo un ataque espiritual, pero en Cristo ellos pueden mantenerse firmes y ganar. Ahora vamos a iniciar con las actividades de este día, pero antes vamos a orar. Por favor, inclina tu rostro. Amado Dios, te damos muchas gracias porque nos permites llegar hasta este quinto día de escuelita. Te pedimos que nos ayudes a recordar toda esta enseñanza y sobre todo, Padre, a ponerla por obra. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a cantos. Jesús se fue, dijo que vendría, que siempre estaría a mi lado, que iría conmigo. Aquí está, yo creo en Él. Me encargó que sea testigo, que en todo el mundo predique, que por mí murió y resucitó. Él me da el poder. Jesús conmigo va, no me dejará. Me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar. No más vergüenza yo tendré. Me encargó que sea testigo, que en todo el mundo predique, que por mí murió y resucitó. Él me da el poder. Jesús conmigo va, no me dejará. Me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar. No más vergüenza yo tendré. Jesús conmigo va, no me dejará. Me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar. No más vergüenza yo tendré. Misionero soy. ¿Dónde crees que esté Flor este día? Vamos a conectarnos con ella. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen en nuestro último video de Viajeros con Cristo. Hoy me encuentro en un país muy querido por mí, que es México. ¿Y qué crees? Aquí también hay misioneros, así que acompáñame a conocerlo. Hola, ¿podrías decirnos cómo te llamas? Sara, Mucho gusto, Sara. A ti no te conocía. Y creo que no eres de aquí, ¿verdad? ¿De dónde eres? Soy de Colombia, pero he estado viviendo en México por 10 años. ¡Wow! ¿10 años? Eso ya te convierte en una mexicana. Pues te tengo una sorpresa. He cambiado mi nacionalidad. Este papel es un derecho que me permitirá vivir aquí en México y seguir predicando de Cristo. Eso sí es una sorpresa. Y saben amigos, al igual que Sara, muchos misioneros también cambian su nacionalidad para continuar en ese lugar y predicar a Cristo.
Creo que para mí sería muy difícil hacer eso, pero si Dios me llamara a compartir su palabra a otra nación, sé que el Espíritu Santo me ayudaría a obedecerlo. Oye, Sara, ¿y ha sido difícil compartir en México la palabra de Dios? Sí, pues toda la gente de México que no conoce a Dios tiene en sus casas imágenes de piedra, de madera que no tienen poder, no escuchan, no ven, no hablan y no caminan, pero la gente las ama. ¿Y podrías mencionar algunos? Sí, algunos de ellos son la Santa Muerte, que es Satanás, el enemigo de Dios. Ellos olvidan que solo Dios es el único que tiene más poder y es el único que ha vencido a Satanás. Otros adoran a la Virgen María, otros a los discípulos de Jesús. Pero ¿sabes? Tanto María como los discípulos de Jesús eran personas como nosotros y también necesitaron que Jesús les salvara de su pecado. Otros a los ángeles o incluso hay gente que cree que Dios no existe. ¡Wow! No sabía que esto pasara en México. Así es, Flor. Esto es muy triste. De hecho, en algunas otras partes de México, como Chiapas, su religión es a base de usos y costumbres, como hacer una fiesta patronal o tener festejos y tradiciones que la Biblia no dice. Pero me imagino que de los 32 estados que tiene México, hay muchas iglesias cristianas y misioneros que comparten la palabra de Dios, ¿verdad? Me gustaría decirte que sí, pero no lo es, ¿sabes? En la parte sur de México, como lo es en la tierra de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, muchos cristianos y misioneros en este momento están siendo perseguidos y sacados de sus casas por creer en Jesús. La gente piensa que al hacer esto podrían acabar con los que son hijos de Dios. Pero Dios ha usado todo esto para que otras personas le conozcan como su único Dios y Salvador. Y en el centro de México, como Michoacán, Guadalajara, Querétaro y Morelos, casi no hay iglesias cristianas que compartan del amor de Dios, pero tampoco es un impedimento para hablar de Dios. ¿Y en el norte de México? Ahí es más triste. Es muy difícil que haya una iglesia donde verdaderamente hablen del amor de Dios. Algo interesante también es que en México tiene a muchos niños, pero ¿sabes? Muchos niños que aún no creen o no han escuchado que Jesús murió por ellos y cada día mueren sin conocer al verdadero Dios, Jesús, y necesitan que alguien vaya y les hable de Dios. Tenemos que hacer algo para que más personas conozcan a Dios. Así es, Flor. Necesitamos compartir a otros de Jesús. Quiero invitarte a hacer algo en este momento. Quiero que tú y todos los niños y adultos que ya son hijos de Dios y nos están viendo en la pantalla, piensen en una persona que no conoce a Dios. Puede ser tu amigo, su vecino, su maestro de la escuela, su tío, o sus abuelos, o sus papás, o mamá. ¿Listo? Ya tengo a 5 personas en mi mente. Está bien, ahora te voy a pedir que ores por él o ella y pide a Dios que te dé el valor para hablarle sobre Jesús. Señor Dios, gracias por amarme y enviar a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados y pagar el castigo que yo merecía. Gracias por darme nuevos pensamientos y deseos. Por favor, dame el valor para hablarles de ti. Amén. Flor, te tengo un desafío para ti y para todos los que nos están mirando. Pídele a tu maestra de la iglesia o al pastor que te dé un folleto para llevárselo, o también mándale un mensaje o llámalo y sé un misionero del Señor. Y no te preocupes si no te hacen caso, tú cumple con lo que Dios te ha pedido. Me parece buena idea. Amigos, con este gran desafío terminamos nuestra travesía por el mundo. Gracias por suscribirte a nuestro canal y mandarnos sus comentarios a Viajeros con Cristo. Chao, arigato, obrigado, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, maestras. ¡Correo! 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 ¡Oh, qué gusto! ¿Para quién es la carta?
Eso es lo que dije, para mí. No, es que la carta dice para ti. ¿Tenemos hoy con nosotros a alguien que se llame Ti? Ah, ya sé, señor cartero. ¿Qué tal si abro la carta y la leo a todos nuestros peques que están en su casita? Maestra, eso no venía en el guión. ¿Qué digo? Ay, no te preocupes, Kera. Actuaste muy bien de cartero. Me gustó el juego. Pero mira, ¿leemos lo que dice la carta? Sí. A ver. ¿Dice qué dice? Dios es tan bueno. Dilo conmigo. Dios es tan bueno. Ahora ustedes en casita. Dios es tan bueno. ¿Saben qué? Nuestra última lección de esta escuelita es sobre una carta, igual con el mismo mensaje que esta. Está en la Biblia y está en el libro de Efesios. ¿Listos? Sí, ya estoy listo. A imaginar. ¡Guau! ¡Estamos en Roma! Sí, recuerda que ayer vimos cómo después de un largo viaje, Pablo llegó a Roma como prisionero por predicar de Jesús. Sí, es cierto. Él escribió la carta a los Efesios mientras era un prisionero. Ya no podía viajar como antes, pero ahora escribía cartas. ¿Y qué les escribió, maestra? Les habló sobre cómo seguir a Dios. Al final del libro, Pablo les recordó que hay un enemigo que quería impedir que ellos siguieran a Dios. ¿Quién es ese enemigo? Satanás, el diablo, es quien trabaja todos los días para impedir que las personas conozcan y sigan a Dios. No siempre nos damos cuenta porque es un engañador. Nos hace pensar que las cosas malas son buenas o normales, sin que nos demos cuenta que esas cosas en realidad nos impiden conocer a Dios. Como cuando pienso que Dios no es bueno solo porque no me da lo que yo quiero. Exacto, esa es una mentira que viene de Satanás. Él siempre trabajará para hacerte caer y alejarte de Dios. Y, maestra, eso no suena nada bien. De hecho, si el diablo quiere que yo caiga, ¿cómo puedo mantenerme firme contra todos sus ataques? ¿Cómo puedo seguir a Dios? Ah, mira, Pablo nos da un consejo muy entendible para que lo logremos. ¿Ok? Usó el ejemplo de una armadura de un soldado romano para ayudarnos a recordar que debemos estar firmes. Nosotros le llamamos a esto la armadura de Dios. ¿La armadura de Dios? Sí, lo primero que Pablo dice es que debemos estar fuertes en el Señor. Los soldados necesitaban ser fuertes para mantenerse firmes contra el enemigo. Y cuando creemos en Jesús, Jesús es fuerte en mí. Correcto. Ahora Pablo dice que debemos mantenernos firmes. Significa no huir cuando las cosas se ponen difíciles. Recuerda que Jesús siempre está a tu lado para ayudarte. Cuando yo creo en Jesús, Dios me ayuda a mantenerme firme. La primera pieza de la armadura del soldado romano es el cinturón. El cinturón mostraba que él estaba listo para la batalla. Pablo lo llama el cinturón de la verdad. Pablo dice que como cristianos debemos estar listos para hablar de la verdad. Cuando creo en Jesús, hablaré de la verdad. La siguiente pieza de la defensa de un soldado es la coraza. Esto cubría toda la parte de arriba del cuerpo y lo protegía toda esta parte para que no pudiera ser lastimado. Por eso es que nosotros necesitamos lo que Pablo llama la coraza de justicia. Lo que más lastima nuestras vidas es el pecado. Cuando creo en Jesús, Dios me ayuda a hacer lo correcto. Los zapatos que un soldado romano utilizaba eran muy importantes. Lo ayudaban a caminar sin resbalarse. Así lo que nos puede ayudar a nosotros a caminar seguros en la vida es pertenecer a Jesús por medio del Evangelio. Por eso Pablo los llamó los zapatos del Evangelio de paz. Dios está de tu lado. Cuando creo en Jesús, Dios está conmigo, Dios está a mi lado. Un soldado romano siempre cargaba con su escudo para proteger su cuerpo entero. Creer que Dios siempre hace lo que es mejor es lo que nos protege de las mentiras de Satanás. Dios es siempre bueno y todo lo que dice es verdad.
Pablo llama a esto el escudo de la fe, porque nos protege de las mentiras del enemigo. Cuando creo en Jesús, yo creo que Dios sabe lo que es mejor para mí. El casco era muy importante para el soldado romano, porque protegía su cabeza en la batalla. Debemos tener la mente protegida para no creer en las mentiras que te hacen temer o a veces te desalientan. ¿Qué te protege? El yelmo de la salvación. Significa que debes pensar en la verdad de tu salvación. Si has creído en Jesús, perteneces a Dios y Él siempre ganará. Cuando creo en Jesús, yo pertenezco a Dios. La última cosa que un soldado necesita para la batalla es un arma, una pequeña espada. Esto era lo que utilizaban para atacar y protegerse de sus enemigos. Tenemos algo que podemos usar en contra de nuestro enemigo Satanás. Esto es la Biblia. La Biblia nos ayuda a decir no cuando estamos siendo tentados. Y también la Biblia tiene todas las respuestas que necesitamos para vivir para Dios. Su palabra siempre es correcta y podemos confiar en ella. Cuando creo en Jesús, sé que la Biblia tiene todas las respuestas. Estas verdades de la armadura son para todos aquellos que creen en Jesús, para ayudarles a mantenerse firmes en contra de Satanás y ganar. Wow. Recuerda que Dios es más fuerte que Él. Dios es todopoderoso y Él te ayudará a mantenerte firme. ¡Wow, maestra! En verdad que Dios es grande y amoroso y nos da todo lo que necesitamos para mantenernos firmes y ganar. Dios es tan bueno. Así es, Gera. Pablo vivía por muchas verdades como estas. Él escribió esta carta mientras era prisionero y aún así no estaba desalentado, tampoco tenía miedo, porque él recordaba que Dios le dio la fuerza en todo momento y le ayudó a hacer lo correcto en sus viajes como misionero. Pablo sabía que era Dios quien lo protegía. Dedicó su vida a contar a otros sobre lo maravilloso que es Dios. Y eso alentaba a las personas que leían sus cartas. Wow. Y a nosotros también. Claro. Hemos aprendido mucho sobre él en esta escuelita bíblica, ¿no crees? Definitivamente. Yo creo que estos días han sido muy bendecidos y he aprendido tanto de Pablo y de la obra que hizo Dios en su vida como misionero. Y yo quiero que un día el Señor trabaje en mi vida también y poder ser misionero como Pablo. Me parece muy bien, Gera. Te animo a ti y a todos los peques en casa que sigan leyendo su Biblia y aprendan más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. La escuelita está por terminar, pero la carrera de la fe continúa, así que debemos estar firmes y adelante. Pasemos ahora a nuestra última clase con nuestras maestras de versículo bíblico. Gracias, Gera y Yuli. Hola niños, hoy es el día 5 de nuestra escuelita bíblica, el último día. Hoy vamos a aprender nuestro versículo de hoy, pero antes quisiera saber, si tuvieras que escribir una carta larga a alguien a quien tú amas, ¿qué sería lo último que le dirías? Quizás se le escribirías a tu mamá, a tu abuelita, a alguna maestra, a cualquier persona que tú amas. ¿Qué le dirías? ¿Le contarías lo último que te ha pasado? Pues, ¿qué crees? En este versículo está en el último capítulo de una de las cartas de Pablo. Vamos a ver todo lo que Pablo quería que sus oidores sepan. Este versículo es parte de la misma carta donde Pablo escribió sobre la armadura de Dios. Esta carta es un libro que está en nuestra Biblia, la palabra verdadera de Dios o la palabra perfecta de Dios. ¿Se acuerdan cómo se llama este libro? Correcto, el libro se llama Efesios. Pablo está recordando a las personas de una ciudad llamada Éfeso, de lo gran y maravilloso que es Dios y sobre todo cuánto los amaba. Él escribió sobre todo lo que Dios hizo por todos ellos a través de Jesucristo y de cómo ellos debían vivir porque no se estaban portando muy bien. ¿Y saben qué? Lo que Pablo escribió a esta iglesia de Éfeso no solo era para aquellas personas, sino también para ti y para mí en este día. Este versículo se encuentra en el capítulo 6
versículo 10 de Efesios. ¿Lo recuerdan? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y está en Efesios 6:10. Así que ahora vamos con Marce para que nos explique qué quiere decir este versículo. Por lo demás, el versículo está al final del libro de los Efesios. Antes de este versículo, Pablo había escrito sobre el gran amor de Dios para nosotros y cómo nosotros debemos vivir como resultado de ese amor. Cuando Pablo dice por lo demás, él está hablando de por qué conocemos del amor de Dios y cómo actuar debe ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos míos, Pablo está escribiendo a los que ya habían creído en Jesús como su Salvador. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es todopoderoso. Los que creen en Jesús tienen la fuerza de hacer lo correcto por medio del Espíritu Santo, quien vive en ellos. Él da a los que creen en Jesús la fuerza para mantenerse firmes. Si has creído en Jesús, Dios te da lo que necesitas para mantenerte firme en contra de Satanás y ganar. Dios está contigo, Él está de tu lado. Puedes depender de su fuerza y no en la tuya. Pero si tú no has creído en Jesús, no puedes mantenerte firme tú solo y utilizar la armadura de Dios. Pero tú puedes creer en Jesús hoy. Puedes hablar con alguno de tus maestros si tienes alguna pregunta de lo que esto significa. Ahora vamos a repetir todos el versículo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Ahora vamos con manualidades. Gracias. Hoy es nuestro último día. Espero que esta semana haya sido de bendición para tu vida. Y me encantaron tus manualidades. Ya vi todas las que enviaste y voy a estar esperando la del día de hoy. La del día de hoy es muy importante y es muy especial para mí y espero sea útil también para ti, ya que nos ayudará a recordar lo que es ser un misionero y a lo que el Señor nos ha mandado. Así que vamos a hacer nuestra manualidad y el material que necesitas es el siguiente. Hojas con los siguientes colores: negro, rojo, blanco, verde y amarillo. Tijeras, una regla, lapicero, un pasador, unas cuerdas o agujetas, una playera que no utilices, de preferencia con un color liso, y pegamento. Hoy aprenderás a hacer algo que se llama el libro sin palabras. Este libro sin palabras lleva diferentes colores que tienen un significado especial. Para eso te pedimos que respetes los colores que solicitamos en el video: negro, rojo, amarillo, verde y blanco. Recorta un corazón de cada color.
corazones, ahora harás la portada de tu libro. Dobla por la mitad una hoja de cualquier color y marca una línea de 5 centímetros de ancho por 15 de largo. Ahora mide el corazón y en la parte superior marca una línea que te servirá como referencia para pegar cada uno de los corazones en el orden que te pedimos. Dobla en las líneas que marcaste hacia adentro como se muestra en la imagen. Coloca resistol en la parte superior de los corazones y pega uno a uno en el siguiente orden: amarillo, verde, blanco, rojo y negro. Recorta otra tira de 5 centímetros de ancho por 10 de largo y pégala en la parte superior formando una T. Pega resistol en los extremos de esa T y colócala en el centro de tu libro. Ya tienes tu libro sin palabras. Es muy importante que tú sepas qué significa cada color. En la descripción de abajo del video vas a encontrar lo que significa cada uno de estos colores. Recuerda, Dios es tan bueno y tú debes de compartir a otros niños de cómo ha sido Dios tan bueno contigo. Ahora, necesitamos algo especial para llevar todo esto. No lo podemos llevar en la mano. Vamos a hacer una mochila misionera que podrás usar para compartir el evangelio a otros niños. Acompáñame. Toma tu playera y marca un rectángulo de 30 por 40 centímetros y recorta. Es importante que tomes la parte inferior donde está el dobladillo de tu playera. Pega con silicón, ten mucho cuidado y pide ayuda a un adulto para que no te vayas a quemar. Recuerda darle like a nuestras publicaciones y comparte con tus amiguitos. Haz un pequeño corte en la parte superior como se muestra en la foto. Introduce por el dobladillo, con ayuda del pasador, la cuerda o el listón que usarás para tu mochila. El listón deberá meterse o introducirse en forma contraria, como te enseñamos en la foto. En la parte inferior haz un pequeño agujero e introduce el listón que te servirá para colgar tu mochila.
De esta manera tendrás los 2 tirantes de tu mochila. Coloca un poco de resistol si ha quedado un poco grande el orificio. Voltea, deja secar. Tenemos nuestra mochila misionera, así que vamos a empezar a empacar. Echemos nuestra tarjeta del libro de Sin Palabras, importante, nuestra Biblia, y recuerda todo lo que has aprendido esta semana. Sé valiente. El poder de Dios es increíble. Solo hay un Dios verdadero. Confía en Dios porque Él cumple todas sus promesas. Ahora sí, seguro que con esto podré llevar el Evangelio a otros niños que necesitan conocer de nuestro Señor Jesucristo. Sé misionero, valiente, esforzado, compartiendo la palabra de Dios a tus amigos. Así que, ¡vámonos a cantar! gracias a Dios por la enseñanza recibida en esta semana. Dios usó la vida de Pablo para predicar su palabra y aunque tuvo muchas dificultades, Dios le dio la fuerza para enfrentarlas, le ayudó a hacer las cosas de la forma correcta y Dios le protegió en todo tiempo. Dios cumplió sus promesas en la vida de Pablo y Pablo continuó hablando el resto de su vida sobre las maravillas de Dios. El apóstol Pablo escribió una carta a los Efesios. En esta carta, Pablo les comenta que hay un enemigo que siempre está tratando de destruirnos y ese enemigo es Satanás. Satanás siempre va a tratar de que nosotros pequemos, ofendamos a Dios o nos separemos de Dios. Pero en esta misma carta, Pablo le dice a los Efesios que Dios nos ha provisto de una armadura espiritual para luchar contra Satanás y tener la victoria con la ayuda de Jesús. Si tú has creído en Cristo, tú tienes o Dios te ha provisto de esa armadura para luchar contra el pecado y vencer al enemigo. Pero si tú aún no has creído en Cristo, no tienes esa armadura, no puedes vencer al pecado por ti mismo. Necesitas la ayuda de Jesús. Por favor, si tú necesitas ayuda,
Para responder algunas preguntas sobre nuestro Señor Jesús, contáctanos, con gusto te escucharemos. Ahora te mostraremos la manualidad de este día, la bolsa misionera. Al verla, recuerda, Dios es tan bueno. El Señor Jesús nos dio una misión muy importante, compartir su palabra. Te invitamos a hacerlo. Recuerda el ejemplo del apóstol Pablo. Ahora vamos a pasar con el pastor de nuestra iglesia, con el pastor Moisés Torres García, el cual nos va a dar unas palabras y hará la oración final. Hemos concluido nuestra escuelita bíblica de vacaciones. Gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima escuelita bíblica. Hasta luego. Dios les bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Soy el pastor Moisés Torres, pastor de la Iglesia Bautista Independiente Belén. Me da mucho gusto estar en esta sección de clausura de esta actividad de Escuelita Bíblica de Vacaciones. Damos gracias a Dios porque hay maestros, maestras que se han preparado y han hecho su trabajo bien. Y esperamos que esto sea de mucha bendición para ustedes. El tema de esta escuelita es Misionero Soy, y quiera Dios que esto sea ánimo para muchos de ustedes. Es así como Dios ha tocado el corazón de niños, de jóvenes, para enlistarse en la obra misionera. Quiera Dios que a través de esta actividad, este año, logremos animar a alguien más para que le sirva al Señor de esta manera. Él ya había animado a sus apóstoles antes de partir, antes que se subiera en esa nube y se lo llevara a la presencia de su Padre. Él había advertido, Él les había dicho, ustedes quédense aquí en Jerusalén y hasta que se cumpla esta promesa. Tenía que venir el Espíritu Santo y tenía que empoderarlos para la obra de Dios. Entonces es lo que hicieron y luego salieron a la obra de Dios. Al principio estaban un buen tiempo en Jerusalén, pero Dios permitió que viniera una gran persecución y es así como tuvieron que convertirse en misioneros. Y uno de ellos, tal vez el más sobresaliente de todos los misioneros, es el apóstol Pablo, quien antes, pues cuando el Señor estaba dando estas palabras a sus discípulos antes de partir, era un hombre incrédulo. Sí creía en Dios, pero a su manera. Y él era judío, por lo tanto pensaba que el judaísmo era lo que debía imperar en el mundo y no el cristianismo. Y bueno, él persiguió a la iglesia, pero el Señor se le apareció en el camino a Damasco y lo convirtió a él, pero también lo convirtió en su misionero. Y cuando él sale acompañado por otros hermanos. Él sale con Bernabé para empezar, luego sale con Silas y bueno, pero la obra misionera incluye problemas. No es fácil ser misioneros y las historias que conocemos de grandes misioneros como Hudson Taylor, como David Brainerd, Jonathan Edwards y muchos más que fueron grandes hombres de Dios, sufrieron muchas situaciones difíciles, igual que Pablo. Pero qué bendición, estos hombres predicaron el Evangelio y fueron instrumentos poderosos en las manos del Señor. Bueno, pues así vemos a Pablo y a Bernabé yendo de ciudad en ciudad. Lo vemos llegar a la isla de Chipre, predicar al gobernador de la isla, con oposiciones, siempre va a haber oposiciones. Pero bueno, Dios trabajó en medio de esas oposiciones y el Evangelio cubrió esa zona. Luego, en la segunda lección vemos a Pablo y a Silas en la cárcel, allá a la altura del capítulo 16 del libro de Hechos. Ahí tenemos una historia muy bonita. A mí me gusta mucho esa historia. Me anima mucho ver a Pablo que a pesar de que predicó el Evangelio, otra vez vienen problemas. Él se encuentra a una niña que estaba poseída de un demonio de adivinación. Y Pablo
con el poder de Dios expulsa al demonio fuera de esa niña, lo cual le acarreó problemas con los dueños y fue a parar a la cárcel con Silas. Pero allá a la medianoche ellos se ponen a adorar al Señor, se ponen a alabar a Dios, y los reos los están escuchando como respuesta a esta alabanza y adoración a Dios. Dios también participó allí, hizo que la tierra temblara, se abrieron las puertas de la cárcel para todos los reos y para Pablo, y terminaron ellos predicándoles el evangelio. El carcelero, pensando que ya había perdido su esperanza de vida porque tenía que responder por la vida de los reos con su propia vida, pensando que se habían escapado, bueno, él decide matarse. Pero Pablo a lo lejos le grita, le dice: no lo hagas, no lo hagas, todos estamos aquí. ¿Qué creen que estaba pasando? Bueno, ustedes ya lo vieron en esta lección seguramente. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios a través de Pablo. Eso es ser misionero. En medio de la aflicción servimos al Señor con gusto. En medio del cansancio, con gozo estamos sirviendo al Señor. Y bueno, luego vemos de ahí a Pablo ir a Atenas. Ya llegamos al capítulo 17 de Hechos y vemos que Pablo se encuentra en medio de una ciudad que, a pesar de ser la más famosa por su sabiduría y haber heredado la filosofía al mundo con esos grandes pensadores, ¿verdad?, como un Platón, como un Sócrates, como un Diógenes, aún así eran muy idólatras. Y Pablo se dio cuenta que había un altar dedicado a cada dios de ellos, y entre ellos se encuentra uno que era dedicado al Dios no conocido. Y dice Pablo: yo de este les vengo a hablar precisamente, les vengo a hablar del Dios no conocido. Y les predicó en un estilo distinto a como lo hacían los judíos, pero él les hizo llegar el mensaje de salvación, les hizo ver que no era correcto lo que ellos hacían adorando a otros dioses, porque el único y verdadero Dios es Jesucristo. Ese es el que predicamos, venga lo que venga. Luego de ahí pasamos a la cuarta lección, donde Dios cumple su promesa a Pablo. Pablo tenía deseos de ir a Roma. Oh, cuánto deseaba conocer la iglesia de Roma. Él amaba esa obra, aunque nunca había estado allí. Y Jesús le promete, allá estamos en el capítulo 19 de Hechos, Jesús le promete: si vas a ir a Roma, es necesario que prediques el evangelio en Roma, Pablo. Pero no le dijo en qué condiciones iba a llegar. Para empezar, él iba a ser tomado preso allá en Jerusalén. Fue acusado de haber metido a un hermano gentil, uno de los discípulos de Pablo, compañero también de milicia, de trabajo de Pablo. Pensaron que lo habían metido al templo, y para los judíos era un sacrilegio que no ameritaba ni siquiera esperar. Lo querían matar, lo querían linchar. Tiene que intervenir. Los soldados romanos tuvieron que intervenir y arrancarlos literalmente de las manos de los judíos que estaban enfurecidos contra él. Y de ahí, bueno, él tiene que ir preso a Cesarea, y de ahí él tiene que pedir ir hasta Roma. Él apeló al emperador porque él no solamente era judío, él legalmente por nacimiento y haber nacido en una provincia romana y una ciudad romana, él era ciudadano romano, y él tenía privilegios que otros no tenían, y él podía apelar al emperador. Dijo: no, yo quiero hablar con el emperador. Bueno, pues siendo ciudadano romano, él tenía ese derecho y lo usó. Pero Dios usó eso para que él por fin pudiera ir a Roma. Pero no iba a ir en un crucero de esos lujosos, ¿verdad?, con una alberca gigante y con un jacuzzi en el baño, ahí dándose la buena vida. No, iba a ir en calidad de reo, con 276 criminales. Iría Pablo en ese viaje. Durante 2 semanas se bajó una tormenta terrible, un huracán terrible, azotó el mar. ¿Y qué creen? Bueno, seguramente ya se los dijeron sus maestros. Llegando a las orillas de la isla de Malta, ¡pum!, se volteó el barco, naufragó. Y salieron, bueno, recuerden que el capitán dijo: no, pues hay que
el encargado de los presos, de los reos, dijo, no, hay que matar a todos para que nadie se escape. Pero el capitán del barco dijo, no, aquí va Pablo. Y vean ustedes cómo donde va un hijo de Dios, Dios ahí provee sus cuidados, y Él proveyó cuidados para Pablo. Manejó la mente, manejó el corazón de ese hombre para librarle la vida, y todos salieron porque Dios le había dado palabra a Pablo, le había dicho, te voy a dar la vida de todos los reos que van ahí. Qué cosa tan tremenda, donde va un hijo de Dios, la vida de los demás dependen de ese único hijo de Dios que vaya allí. Y Él les daba ánimo a esa gente cuando ya ni siquiera querían probar alimento, porque pensaban que de todos modos se iban a ahogar en el mar, se iban a morir. No, Dios usó a Pablo. Bueno, por fin toman otro barco y por fin llegan a Roma, donde él fue consolado por los hermanos. Pero tampoco fue para pasarla tan bien, porque lo pusieron en la cárcel, lo pusieron en arresto domiciliario por 2 años. Pero la vida de Pablo, la vida ministerial de Pablo ya no terminaba allí. Al contrario, en medio de esa situación triste, en medio de ese encarcelamiento, Dios usaría a Pablo. Imagínense, iba a estar pegado a un soldado romano las 24 horas. Por turnos le tocarían cada 24 horas seguramente 2 soldados romanos. Y un estudioso de la Biblia hizo una gran investigación una vez y dijo, bueno, si por 24 horas en 2 años él tenía un par de soldados cada vez, el apóstol Pablo, él logró compartir el evangelio a 1500 personas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Dios sabe lo que hace. Así que cuando pasemos por situaciones complicadas, no digamos que todo está perdido, porque Dios trabaja a través de situaciones complicadas. Ese viaje tan terrible en el mar de 2 semanas, de veras que sacudió el corazón, no solamente el cuerpo de esa gente, sino sus corazones. Cada soplido del aire terrible era ráfaga de aire así tan fuerte, era como una predicación y voz de Dios que decía, ustedes deben arrepentirse, porque Dios habla a través de estas cosas. Y finalmente vemos a Pablo que anima a los creyentes de Éfeso. Ahora, estos hermanos eran muy amados de Pablo, y les escribió en medio de esta situación una carta muy hermosa para animarlos y pedirles que estuvieran firmes en el Señor. Manténganse firmes en el Señor. Y Pablo les dice, bueno, ahora pónganse la armadura del cristiano. En una sola palabra diré que toda esta armadura tiene que ver con Cristo. Y ponerse toda la armadura es aceptar, es agarrar, tomar todo lo que tenemos en Cristo, aplicarlo a nuestra vida y vivirlo. Y bueno, pues esos hermanos fueron grandemente consolados. En una ocasión se despidió de los ancianos, de los pastores de esa iglesia. Fue muy triste porque él les dijo, miren, ya no van a poder ver mi rostro una vez más. Y terminaron a la orilla del mar arrodillados, llorando, unos abrazando y besando a Pablo, porque había sido un predicador tremendo para ellos, que les amó tanto. Bueno, espero que esta travesía por estas lecciones tremendas hayan sido de bendición para ustedes. Pablo animando en la obra misionera, Pablo siendo convertido y predicando, Pablo en medio de la situación allá en Filipos, iniciando una hermosa iglesia, una iglesia que siempre vio por él. Aunque él estaba en la cárcel, esa iglesia le envió ayuda, le envió hermanos para que lo atendieran y resolvieran sus necesidades, porque ya no podía trabajar. Pero la iglesia de Filipos sostenía a Pablo económicamente aún allí. Vean cómo Dios provee, y en medio de situaciones y persecuciones, Dios ahí con todos. Pablo siendo sostenido. Y miren, si ustedes se animan a servir al Señor, va a ser una aventura tremenda, pero van a ver la mano del Señor. Y el que no conozca a este Señor todavía, miren, el propósito de esta actividad es que tú también lo conozcas. Es que tú busques al Señor Jesucristo y hagas de Él tu Señor, tu Dios, tu único y suficiente Salvador. Quiera Dios que
muchos lleguen a conocerlo. Si no lo han conocido, todavía no lo tienen en su vida, recíbanlo en su vida, búsquenlo. ¿Y qué tal si algunos de ustedes es llamado por el Señor para servirle como misionero? Sería una gran bendición y a mí me encantaría orar por ti si llegas a tomar esa decisión. Bueno, pequeños, pues que Dios les bendiga grandemente. Esperamos que esta actividad haya sido de mucho ánimo, de mucha bendición para sus vidas. Y para culminar, pues tenemos que orar, tenemos que darle gracias a Dios. Así que oremos. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que diste a todos estos pequeños de recibir esta instrucción. Gracias, Señor, por poder hacer un resumen de todo lo que vieron, y gracias por poder pensar, sentir que tú puedes usar esto para tocar el corazón de algún niño que no te conozca y poder entregarse a ti, pero también tocar el corazón de algunos niños para servirte en la obra misionera, como Pablo. Pablo viene a ser nuestro héroe porque él es un gran ejemplo de cómo servirte, Señor, y cómo enfrentar situaciones adversas y salir victoriosos con tu poder, con tu ayuda. Te damos las gracias por todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y esperamos que muy pronto podamos tener otra actividad como esta. Ha sido de gran bendición, ha sido de gran ánimo, estoy seguro, y esperamos que muy pronto se pueda repetir esta actividad otra vez. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios siga tocando sus corazones. Ese es mi deseo. Que Dios les bendiga, que Dios les anime. Hasta luego. Jesús se fue, dijo que vendría, que si